En el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Padre y buen Dios, en primer lugar queremos elevar nuestra honra y alabanza a tu santo nombre. Y ante ti poder expresarte nuestro agradecimiento más profundo, sabiendo, Padre, que tú no te olvidas de nosotros. Siempre estás atento a nuestras necesidades. Caminas junto a nosotros todos los días y escuchas nuestros ruegos. Padre, gracias porque siempre tienes la última palabra y nos ayudas a poder reflexionar. Te damos gracias porque nos das todo, porque nos cuidas, porque nos conduces, porque nos has elegido, porque cuando más tristes estamos, más cerca nuestro estás y nos ayudas, nos permites vivir alegría, nos permites sentir ese gozo de ser tus hijos. Padre, gracias te damos porque siempre que te necesitamos estás a nuestra disposición. Y queremos, Padre, pedirte ahora que puedas regalarnos una palabra, que puedas dejarnos pensando, que pueda ayudarnos a seguir el camino en preparación para cuando envíes a tu Hijo a buscarnos, para poder crecer y madurar, para poder dejar atrás lo antiguo y poder tomar de lo nuevo. Padre, queremos que ahora nuestro corazón pueda estar librado de pensamientos y sentimientos que no coinciden con tu voluntad. Queremos sentir, Padre, que tú te dedicas a nosotros y en la palabra tú haces todo, porque es luz, es vida y allí radican las fuerzas. Padre, también pedimos ahora e intercedemos por amor por nuestros hermanos y hermanas que viven circunstancias y cruces muy pesadas, que nos maravilla ver cómo llevan a través de la fe ese peso tan grande. Padre, pero no queremos dejarlos solos. Queremos pedirte en este ruego que puedan sentirse tenidos en cuenta, amados y orados. Padre, queremos también rogar especialmente por los que han perdido un ser querido, por los que cuidan enfermos, por los que atraviesan un momento de desesperación. No queremos que se sientan solos. Y danos la oportunidad, Padre, también de poder ser una ayuda para ellos. Ahora, Padre, ante tu palabra, queremos que sea el Espíritu Santo el que se manifieste y queremos disfrutarlo plenamente. Rogamos esto en comunión con el apóstol y por causa de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, vamos a leer el texto base para este servicio divino, que está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 15, que dice así: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Muchas gracias. Bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos ante el servir de la palabra de Dios, de la expresión que viene del Espíritu Santo a través de herramientas imperfectas, pero que en las manos de Dios son las necesarias para poder conocer su voluntad y aprender que cuando entregamos el corazón a Dios también podemos descubrirlo, experimentarlo, donde podemos también reconocernos a nosotros mismos como necesitados y como personas que cometemos errores y que podemos cambiar. Siempre que estamos ante la palabra, tenemos que tener esa condición de darle la oportunidad a Dios de que pueda cambiar algo en nuestro ser interior. Y este es el centro de la palabra que viene ligada al texto que hemos leído. La primera carta a Timoteo es una carta que escribe Pablo a su siervo, a su consiervo, que estaba trabajando en Éfeso, donde se habían despertado otras corrientes doctrinarias en la misma comunidad. Y entonces pone el Evangelio en primer lugar. Y el Evangelio, la síntesis del Evangelio, es lo que dice Pablo en este texto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este concepto, queridos hermanos y hermanas, nos pone en el lugar de los más necesitados. Él vino a salvar a los pecadores, es decir, a nosotros. Y teniendo en cuenta este criterio, este concepto y este sentido que tiene la presencia de Jesús y su activar y su doctrina que recibimos de los apóstoles, ya de movida nos tiene que empezar a ayudar a pensar hacia dónde quiero ir, en qué posición estoy y qué estoy haciendo para cuando venga el Señor. Si Él quiere salvar es porque nos quiere rescatar de las consecuencias del pecado y de la muerte. Él lo pudo vencer y Él nos quiere ayudar a que también nosotros podamos vencer. Pablo dice, se pone en el primer lugar de los pecadores, porque Él dice más arriba, después lo pueden leer, desde el versículo 12, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Queridos hermanos y hermanas, qué coraje que hay que tener para escribir cómo era uno y cómo quiere ser uno. Pablo se presenta como el peor, como alguien que persiguió la cristiandad, pero que pudo cambiar, se pudo convertir. Ante la presencia de Jesús, pudo reconocer que estaba equivocado. Él amaba a Dios y él creía que estaba haciendo las cosas bien, pero Jesús lo invitó a colaborar de otra manera, a anunciar el Evangelio, que la presencia de Jesús sobre la tierra tenía un mensaje, que era salvar a todos los hombres. Y cuando uno se focaliza en eso, también está viendo en sí mismo la propia conversión. Queridos hermanos, cada vez que nos acercamos a la casa de Dios, tenemos la oportunidad de volver a convertirnos, de volver a elegir quién queremos ser y a quién nos queremos parecer. Jesús nos vino a salvar, pero va a venir a buscar a sí mismo. Y me preguntaba, ¿está en mí el sentir de Jesús o algo de Jesús? Porque, hermanos, podemos pensar como Él, podemos sentir como Él, podemos obrar como Él, pero a veces elegimos otros caminos.
Pero cuando vivimos la contundente presencia e impactante de Jesús ante nosotros, que nos habla, que tiene misericordia con nosotros, que nos eligió no por nuestras cualidades, sino que es un misterio. Entonces nos vamos a dar cuenta que la misericordia de Dios y la gracia de Dios y el amor de Dios es tan grande que hasta nosotros podemos ser parte de su iglesia. Porque si nos miramos al espejo y miramos a través de nuestra historia y realmente nos ponemos a pensar quiénes somos, seguramente vamos a encontrar algunas cosas buenas y un montón de cosas que tenemos que cambiar. Porque ante la presencia de Jesús no podemos mentir. Está todo a la vista. Esto le pasó a Saulo, que después fue Pablo, y esto nos pasa a nosotros, que éramos desconocidos y que pasamos a ser hijos de Dios, por amor y por misericordia. Entonces, en esta conversión, primero, hermanos, tenemos que reflexionar en qué posición estamos y hacia dónde queremos ir, para luego poder confesar a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el que gobierna nuestro corazón, en quien reconocemos todo el mérito para que a través de Él podamos ser llevados al reino de los cielos, al ámbito de Dios. Y para esto, hermanos, hay un punto en el centro que deberíamos recordar, que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es hacer consciente nuestros actos y tomar decisiones. La decisión de no querer hacerlo más. La decisión de agradar a Dios. Y con todo el esfuerzo de nuestro corazón y por amor a Dios, evitar el pecado. Si esa decisión, si ese reconocimiento y ese arrepentimiento está en nosotros, entonces ya con el solo hecho de esforzarnos y hacerlo, vamos a estar confesando al Señor, porque lo hacemos por Él, porque Él nos eligió, pero nos eligió para servir. Y hermanos, este es un pensamiento que siempre viene al corazón. ¿Hace cuánto tiempo que reconocemos al Señor, pero hace cuánto no le servimos de corazón? Tal vez venimos hace tiempo escuchando la palabra, recibimos los sacramentos, pero servir al Señor es algo más grande. Servir al Señor es dar testimonio, es acompañar al que sufre, es interceder por el que está solo, es acompañar a aquel que está debilitado. Como cuando esos amigos llevan al paralítico por el techo y lo llevan a los pies de Jesús. Esos estaban sirviendo. Y así queremos servir, queridos hermanos. No es un privilegio, es una necesidad. La necesidad de hacer lo que el Señor espera que hagamos. Y cuando uno hace eso, entonces va entendiendo quién es el Señor, hacia dónde nos quiere guiar y cuál es nuestra prioridad. Porque podemos vivir confundidos, esperando que el Señor un día va a golpear nuestra puerta y nos va a decir, bueno, ahora dale, vení que nos vamos a casa. Y en realidad, queridos hermanos, hay alguien que está esperando de nosotros para que hagamos ese trabajo. Para que podamos recordar a aquellos que han sido olvidados. Porque si el Señor reconoció en Saulo un ministro, un apóstol, también lo puede hacer con cualquiera de nosotros. Por eso no pensemos en que hay tareas que las tienen que hacer otros, que la confesión es responsabilidad de otros. La confesión de Cristo en el Evangelio depende de cada uno de nosotros, asumiendo nuestros errores y encontrando en el amor de Dios y en la misericordia de Dios una gran oportunidad. La oportunidad que Dios nos da de ser sus hijos y de poder servirle de todo corazón, en el aprendizaje cotidiano de las cosas, porque no esperemos servir a Dios en un hecho superlativo. Servimos a Dios cuando cada mañana oramos por su iglesia, por sus hijos, por los que sufren.
por la venida de Jesús, por poder quedar fieles, por poder ser una ayuda en ese día, por poder evitar el mal y resistirlo. Hay tantas cosas, hermanos, que podemos pedirle a Dios que hacen a nuestra confesión, que cambiaría nuestra vida totalmente. Pero para esto tenemos que elegir hacerlo. Poder disfrutar de los dones que Dios regaló en su iglesia y dejar la crítica, dejar los malos modales, dejar de lado aquello que le quita valor y empezar a darle lugar a lo que realmente tiene valor. Cuando Pablo reconoce en esta carta sus errores y se coloca como el primer pecador, lo que está haciendo es enseñarle a Timoteo que es la única manera en la cual uno pueda ser creíble. Porque si nos reconocemos que tenemos algo especial, entonces dejamos de creer que es Dios el único que puede tomar las decisiones. Nadie merece lo que Dios ofrece, solamente es por gracia. Entonces vale la pena convertirse, vale la pena elegir al Señor, vale la pena confesarse y servir. Pero esto es una elección personal. Y el Señor siempre nos va a invitar a que seamos parte de su misión. Pero si no sumamos, restamos. Entonces, hermanos, tratemos de sumar, tratemos de ayudar. No nos quedemos a la expectativa. Siempre podemos hacer algo por el Señor y por nuestro hermano. Porque esta va a ser la medida. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me abrigaste, estuve preso y me visitaste. ¿Cuántas cosas podemos hacer por amor? No nos olvidemos que ese amor que hemos recibido también lo podemos compartir. Amén. Está el querido primer pastor Carballido, que él pueda expresar lo que tiene en el corazón. Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente hoy venimos a la casa de Dios por sobre todas las cosas, sabiendo que necesitamos de la ayuda de Dios. Y esta salvación que el amado Dios ofrece a todos los seres humanos es en primer lugar para cada uno de nosotros. Escuchando al querido obispo, se levantaban en mi corazón muchos pensamientos, amados hermanos, y pensaba, para poder confesar algo, uno primero lo tiene que vivir, lo tiene que experimentar. Y tenemos aquí que podemos ver cuando el Señor, viendo la necesidad de aquel que estaba triste, afligido, lo hemos escuchado el día domingo, no esperó a ser buscado, sino que Él fue al encuentro de aquel que lo necesitaba. Lo hizo con María cuando lloraba al lado del sepulcro y se presentó frente a Él ella como el hortelano. Primeramente ella no lo pudo reconocer, pero luego a partir de esa palabra María pudo ver que el que estaba frente a ella era el Maestro. También el apóstol Pablo, siendo Saulo, perseguía a los cristianos y no fue Pablo el que fue a buscar
al Señor Jesús. Fue el Señor Jesús que en su gran amor y en su misericordia y por el propósito que Él tenía para Él, para su obra, el que fue a su encuentro. ¿Qué es lo importante ahora? Que a partir del encuentro que tenemos con el Señor, entonces puede haber un cambio en cada una de nuestras almas. El Saulo tuvo que pasar por esos 3 días en los que estuvo ciego, luego pudo ser invitado a ser un apóstol del Señor y dio la vida en la obra de Dios. Pero hubo en él un cambio. Primero hacía una tarea, como decía el querido obispo, que él creía que estaba bien lo que hacía, pero luego el Señor le mostró que tenía algo preparado para él, para entonces una tarea hermosa como poder confesar el nombre de Cristo. Y cuando confesamos el nombre del Señor, entonces ahí, hermanos, es donde podemos dar testimonio. Damos testimonio de lo que hemos vivido. Y nosotros como hijos de Dios también nos ha pasado que un día tuvimos un encuentro con el Señor que fue clave. Aunque algunos nacimos dentro de la casa de Dios, en algún momento el Señor cruzó nuestro corazón y nos dimos cuenta también del propósito que tenía para cada una de nuestras almas. Y entonces ahí se tuvo que empezar a producir un cambio. Porque también uno podría decir, si el Señor está en mí, se manifiesta en mí, puede haber en mí un corazón lleno de perdón, un lleno de amor, de arrepentimiento, de reconciliación. Puedo dar testimonio de lo que el Señor hizo conmigo hasta aquí, que me rescató del pecado. Porque si hay algo que todos podemos decir, queridos hermanos, es que somos pecadores. Reconocemos que somos pecadores y que por el gran amor de Dios tenemos la oportunidad de ser rescatados y redimidos de ese pecado. Pero primero lo tenemos que reconocer y luego arrepentirnos. Y arrepentimiento significa cambiar. Significa darnos cuenta del error, pero en el futuro tomar otro camino, el que nos enseña el Señor a seguir. Y entonces venimos a su casa y valoramos su palabra. Y entonces tenemos una vida de oración permanente, oramos sin cesar, como dice el himno, amados hermanos, porque sabemos que también esta es la forma de tener comunión con el Señor y encontrar en Él toda la ayuda que necesitamos. El querido obispo decía, oramos por nosotros, intercedemos por otros, vamos allí donde está el que hay necesitado. Alguna vez pude escuchar, el Señor siempre está presente donde hay una necesidad. Y lo puede hacer a través de su siervo, cuando se realiza una visita de asistencia espiritual. Pero cada uno de nosotros podemos ver a aquel que está necesitado y que no siempre se trata de una necesidad material. Muchos seres necesitan paz, necesitan alegría, necesitan esperanza, necesitan transformar la tristeza que muchas veces los hunde entonces en la desesperación, en el miedo al futuro. Nuestro futuro es la venida de Cristo. Y para ese día nos estamos preparando. Y por eso hemos decidido seguir al Señor y quedar en ello. Y nada nos detiene en ese camino al encuentro con el Señor. Pensaba para mí, recitando las últimas estrofas del himno Cómo no he de agradecerte, que al final dice, si en mí no fuera tu gracia, ¿dónde estaría, Señor? Entonces podemos reconocer que si el Señor no nos hubiera rescatado, no nos hubiera amado, no hubiera dado la vida de su Hijo por cada uno de nosotros, entonces, hermanos, ¿dónde estaríamos hoy? Pero hoy tenemos un camino que es seguro, que mientras tanto se va dando con circunstancias, con luchas, con preocupaciones, con situaciones que podría aprovechar el otro para detenernos en el camino. Pero de algo, por sobre todas las cosas, estamos seguros, y es que el Señor ha de estar a nuestro lado. Y que cuando quizás parece que las circunstancias arrecian, nos levanta en sus brazos. Por eso queda en nosotros el hacer el esfuerzo. Y vale la pena el poder hacerlo. Y servir, poder hacerlo con alegría, hermanos, y de corazón. Servir sin esperar nada a cambio. Servir viviendo la alegría personal que significa el poder dar a otro. Porque para dar a otro, primeramente tenemos que tener. Y tenemos de la riqueza que el Señor colocó en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y entonces queremos contagiar esa alegría, contagiar esa esperanza, contagiar ese amor. Y entonces, amados hermanos, manteniéndonos fieles al Señor, poder vivir la maravilla de que un día podamos estar eternamente junto a Él. Amén.
Bien, hermanos, pensaba en este proceso que tuvo que pasar Saulo de quedar ciego, de quedar atónito ante ese suceso tan importante e impactante que fue el encuentro con Jesús, estar 3 días sin comer, 3 días sin beber. Dios le envió al siervo, lo bautizó y ahí comenzó otro camino. Todos los antecedentes de Saulo no eran buenos, pero todo el desarrollo de su actividad fue maravilloso. En una oportunidad estaban Jesús con sus discípulos ante un hombre ciego de nacimiento, y uno de los discípulos le pregunta a Jesús si la causa de esa ceguera era por el pecado de los padres, era porque los padres habían pecado. Y Jesús le dice algo hermoso, le dice, ni por el pecado de sus padres, ni por el de nadie, es para gloria de Dios, para que se manifieste la gloria de Dios. Y hermanos, qué hermoso que pueda suceder en nosotros, que podamos reconocer en nosotros que se está manifestando la gloria de Dios. Que un hombre pecador o el ser humano pecador pueda convertirse en un hijo de Dios que alcanza la perfección. Y en este proceso estamos transitando hoy hasta que se cumpla la promesa. Mientras tanto, necesitamos seguir alimentándonos, seguir transformando la vieja criatura en la nueva criatura e ir reflexionando sobre aquellas cosas que ya pertenecen al pasado, a ese tiempo anterior, y poder dar lugar a la nueva criatura que es el futuro. Y ahora, hermanos, también nos queremos unir en la oración que Jesús nos enseñó, que no deja de ser un parámetro, porque no solamente hablamos con Dios, sino que le estamos expresando al que tenemos al lado, que lo queremos perdonar, que queremos vivir con Él eternamente en su gloria, que queremos disfrutar de lo que Dios nos da a través de su cercanía y que es nuestra prioridad. Por lo tanto, ya tenemos algo para reflexionar. Decimos algo que no sé si estamos convencidos. Si lo hacemos convencidos, entonces eso determinará nuestra vida. Ahora los invito a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, te agradecemos de corazón por la palabra, por enseñarnos a través de Saulo, de Pablo, la posición correcta para poder ser servidos y poder servir correctamente. Padre, queremos reconocer tu amor y misericordia y obrar de acuerdo a esa oportunidad que nos has dado. También ser misericordiosos, también obrar con amor. Ayúdanos a elegir correctamente. No queremos pensar como piensan todos, no queremos sentir como sienten todos. Queremos vivir y sentir la vida como lo hizo tu Hijo Jesús. Ayúdanos para que esto sea posible. Padre, bendice todas las tareas que se realizan en tu casa, por amor, como ofrenda, por agradecimiento y por alabanza. Rogamos, Padre, por todo lo pequeño, por el arreglo floral, por la limpieza, por las enseñanzas, la parte de música, la actividad de los siervos y todo lo que cada uno en su lugar hace por causa de tu nombre, por amor al prójimo. Hay muchos hermanos que en silencio van y visitan y acompañan a nuestros hermanos en los hospitales,
en tantos lugares donde hay necesidad, llevar un vaso de agua. Esto, Padre, nos conmueve. Padre, sabemos que tú obras de múltiples maneras. Por eso te agradecemos y te pedimos que acortes los tiempos y que envíes pronto a tu Hijo a buscarnos. Todo esto lo rogamos y lo pedimos por causa de Jesús. Amén. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, Dios los bendiga de corazón y que nos podamos encontrar realmente en cada oración. Hasta pronto.